Puntos clave del climaterio y la menopausia. Bueno, estos van a ser los temas que vamos a ver y empecemos por algunas definiciones. Entonces, menopausia va a ser o la podemos considerar cuando ya tenga la paciente al menos 40 años y ya tenga más de 12 meses sin menstruar. Esa va a ser nuestra definición de menopausia. Síndrome climatérico van a ser los signos y síntomas que se van a asociar a la menopausia, ya sea pre o postmenopausia. ¿Y qué síntomas vamos a tener? Los vamos a ver más adelante, pero tenemos síntomas vasomotores, genitourinarios, psicológicos, etc. La perimenopausia va a iniciar con variación en el ciclo. Entonces, esta inicia con variación en el ciclo y termina cuando ya consideramos que es menopausia. Entonces, ¿cómo quedamos que se consideraba la menopausia? Exacto, más de 12 meses sin menstruar. Entonces, perimenopausia va a abarcar desde que inicia la variación en el ciclo hasta que se considera menopausia o hasta que ya lleve un año de su fecha de última menstruación. Y bueno, la transición a la menopausia es igual, un término que también podemos usar para esto, ¿no? Entonces inicia igual con la variación y va a terminar cuando ya terminemos o cuando ya tenga un año sin menopausia. La posmenopausia va a ser después de, como quedamos, un año sin menstruar y esta va a durar hasta la muerte. Y la posmenopausia temprana van a ser los primeros 5 años de menopausia. Entonces, después de no haber menstruado durante un año, los primeros 5 años van a ser nuestra posmenopausia temprana. ¿Qué pasa en cuanto a la fisiopatogenia de esta enfermedad? Bueno, no es ni siquiera una enfermedad, es un proceso natural. Lo que pasa aquí es que caen los estrógenos. Entonces, bajan los estrógenos y pues empieza a cambiar, bueno, el estrógeno principal en las mujeres va a ser el estradiol. Este estradiol va a cambiarse a estrona, el cual tiene un menor efecto biológico. Entonces los estrógenos caen y la FSH y LH aumentan. Entonces aumenta FSH y LH. Y bueno, estas hormonas aumentan intentando como compensar un poco o la caída, ¿no? De los estrógenos. Además, estos estrógenos le dan feedback negativo a la FSH y LH. Entonces, los estrógenos le dicen a FSH y LH que ya no necesitan más porque ya hay. Pero si no hay estrógenos, FSH y LH siguen produciéndose para intentar como compensar esta deficiencia de estrógenos. Y pues esto mismo va a ser lo que nos cause la sintomatología, principalmente el descenso de estrógenos. En cuanto a la clínica, vamos a tener, como quedamos, pues varios síntomas. Síntomas vasomotores, como pueden ser los bochornos, sudoraciones, síntomas menstruales, como amenorrea u opsomenorrea, entonces dejar de menstruar o también tener ciclos menstruales muy alargados, mucho tiempo entre una menstruación y otra. Tenemos también síntomas genitales o genitourinarios como atrofia genital, resequedad vaginal o síntomas psicológicos como la habilidad emocional, cambios en el estado de ánimo, etcétera, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra clínica característica. Y para esta clínica vamos a usar una clasificación que no vamos a ahondar en qué consiste, sino nada más saber que es la clasificación de Straw como popote, pero bueno, en la clasificación de Straw. Esa va a ser la clasificación de los síntomas del climaterio y la menopausia. Y ahora vamos a pasar al diagnóstico que, como sabemos o como podemos intuir, lo podemos hacer puramente clínico, ¿no? Entonces, si tenemos ausencia de menstruación durante más de 12 meses, podemos considerar que ya se encuentra en menopausia. Pero además podemos solicitar algunos estudios de laboratorio, ¿no? De entrada, pues las hormonas que son las que descienden, ¿no? En este caso, la FSH, perdón, que aumenta, la vamos a encontrar en más de 25. Y el estradiol, que es el que disminuye porque se cambia a estrona, lo vamos a encontrar en menos de 20. Además, en esta parte del diagnóstico es importante recalcar que le vamos a tener que hacer densitometría ósea a todas las mujeres que tengan al menos 60 o 65 años. Entonces, otra parte importante en cuanto a los estudios diagnósticos. Y ahora sí, en el tratamiento vamos a tener que hacernos principalmente, bueno, en el tratamiento hormonal, porque vamos a tener un tratamiento hormonal y uno no hormonal. Entonces, para el tratamiento hormonal, tenemos que hacernos dos preguntas, o una pregunta y luego la siguiente. Entonces, si tiene o no útero. Si en algún punto de su vida le quitaron el útero, entonces vamos a considerar como una mujer sin útero y aquí le vamos a dar estrógenos solos.
¿Por qué podemos dar estrógenos solos? Bueno, el medicamento en este caso va a ser la tibolona. ¿Por qué podemos dar estrógenos solos si no tiene útero? Porque los estrógenos solos lo que van a hacer es, pues sí, como compensar o intentar remediar esta sintomatología, pero además nos van a aumentar el riesgo de sufrir cáncer de endometrio. Recordemos que los estrógenos son la principal hormona implicada en la hiperplasia endometrial para la menstruación. En este caso, como ya no los tiene, ya no menstrua, pero aquí los vamos a intentar dar en forma exógena. El problema es que vamos a estimular también esta producción endometrial y si no está la contraparte de los estrógenos, que es la progesterona, solo nos va a estar aumentando el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, por eso es que solo podemos dar estrógenos solos si la paciente no tiene útero, porque no hay de qué subir el riesgo. Y si tiene útero, vamos a hacernos dos preguntas. Si está en la transición a la menopausia o en la premenopausia, o si está en la postmenopausia. Si está en la transición a la menopausia, vamos a dar una terapia cíclica combinada. Entonces aquí vamos a dar cíclica combinada. ¿En qué consiste la terapia cíclica combinada? En dar estrógenos y progestágenos, los dos, por eso es combinado, en ciclos de 1 a 25 días. Entonces, del día 1 al 25 le damos sus estrógenos y progestágenos y luego descansamos del 25 al 28 y volvemos a empezar. En eso consiste la terapia cíclica combinada. Y para para las que están en la posmenopausia vamos a dar la terapia continua combinada. Estas se quitan los ciclos de 1 a 25 días y pasamos a dar estrógenos y progestágenos diariamente. Entonces, en eso va a consistir nuestras dos terapias, que uno es para transición y otro es para posmenopáusicas. Y bueno, en cuanto al tratamiento no hormonal, son tratamientos sobre todo para cada uno de los síntomas. Entonces, podemos dar inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina para los síntomas psicológicos, clonidina, gabapentina, veraliprida, y también hay tratamientos naturistas, ¿no? Entonces, en la guía de práctica clínica se menciona fitoterapia, con isoflavonas, también se menciona el ginseng, el camote mexicano, la valeriana, y sobre todo son remedios naturistas que nos van a ayudar para los síntomas vasomotores y solo están indicados en las crisis vasomotoras. Entonces, ese va a ser nuestro tratamiento no hormonal. Y eso sería todo en cuanto al climaterio y la menopausia. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.